Fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá. Hola a todos, soy Christopher Sirias, predicador de la Iglesia de Cristo en Ciudad Quesada, Costa Rica. Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos hablando de muchos temas bíblicos, donde podremos aprender conceptos, valores y aplicaciones de gran importancia en nuestra vida diaria, a fin de crecer espiritualmente a la medida del siervo de Dios. Acompáñeme y sírvase una porción de este alimento espiritual. Jesús volverá, fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá, fieles promesas. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos otra vez más a esta nuestra clase, la disciplina bíblica. Vamos a tomar la tercera clase ya de este estudio, y vamos a seguir de donde nos habíamos quedado, ¿ok? Rápidamente habíamos hablado en nuestra introducción o en el inicio de nuestra introducción sobre el pensamiento general sobre la disciplina bíblica, o sea, un concepto, les di 4 definiciones que es lo que toman, ¿verdad? En general, el mundo entero. También tenemos lo que lo que considera Dios que es disciplina hacia nosotros. Dios aplica la disciplina hacia nosotros y para eso leímos Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 17. Y también estuvimos viendo, lo último fue por qué es importante la disciplina bíblica. Era un cuestionamiento que lo resolvimos con 3 respuestas. Es importante porque sirve para enseñar, para corregir y para restaurar. Entonces, son 3 conceptos que manejamos desde el texto anterior de Hebreos, pero que vamos a seguirlos evolucionando poco a poco. Finalmente, terminamos, ¿verdad? Viendo lo que eran las palabras importantes en este tema como exhortación y reprender. Dijimos que exhortación era confortar, consolación, consolar o consuelo, que una persona le atribuye a otro para que vuelva o se enderece en su camino. Y reprender era así, ahora sí, acusar, convencer, redarguir o reprender a alguien. Es una palabra que sí demuestra una actitud más fuerte, más confrontativa ante el error, ¿verdad? Pero en ninguna es que usted se va a sacar la faja y le va a pegar a alguien, porque eso Dios no nos manda. Lamentablemente, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros podemos señalar el error, eso es lo importante, sí. Pero hay 2 formas de hacerlo, tanto con amor y dulzura y con otra es con entereza de carácter. Y las 2 son totalmente válidas y están dentro de la palabra disciplina. Ahora sí, finalmente vamos a lo que nos compete de aquí en adelante. Vamos a ver la palabra disciplina y su definición. ¿Ok? Muy bien, la palabra disciplina es la palabra paideia en griego. Es la palabra que vamos a encontrar ahí en nuestros textos. Sin embargo, esta palabra no es solamente única y exclusiva del Nuevo Testamento. También existe en el Antiguo, basado en otra palabra. Pero eso no es ahorita lo importante, sino el hecho de entender de que la palabra disciplina como tal, la esencia de lo que significa, que es tutoría o educación o entendimiento, comprensión de algo, ello va a venir siendo enseñada desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Dios tiene una forma práctica de trabajar con el pueblo de él, y siempre se va a ver que está claramente constituido que él ha disciplinado, él ha dado esa tutoría, ha dado esa enseñanza, y lamentablemente para los que no les guste, eso a veces viene con dolor o con dulzura. Es la forma de, ¿ok? Esa es en esencia la definición común. Puntos de vista de la Biblia, ¿ok? En el Antiguo Testamento se expresa el concepto mediante la palabra hebrea yashar y musar. Son las 2 palabras que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento para ver la palabra disciplina. Y en el Nuevo Testamento, obviamente, la palabra paideia, que está relacionado con el término, la idea del padre que corrija a su hijo. Siempre esa palabra fue utilizada para hablar de la dirección o la corrección que un padre hacía a su hijo. ¿Cómo es posible que hoy en día algunos piensen que la disciplina que debe otorgar los padres hacia los hijos no debe de llevar muchas cosas como las que en otros tiempos se usaron? ¿Por qué digo eso? Porque estamos entrando en un nivel de sociedad donde estamos teniendo tantas ideas novedosas, pero también abrumadoras.
donde un niño usted no puede reprenderle, donde un niño usted no puede regañarlo, donde un niño usted no lo puede dejar que se aburra, donde un niño usted no puede darle a entender que la vida duele, que sufre y que hacer acciones negativas tiene repercusiones a la vida a largo y corto plazo. Hoy estamos en una sociedad en la que si usted lo ven regañando fuertemente a su hijo, le pueden echar el patronato, el Ministerio de Educación Infantil. Si usted lo ve que le metió una nalgada a su hijo, ya lo pueden acusar de agresión. Sí, es bien claro que en otro tiempo, hermanos, posiblemente la mano de los padres era un poco pasadita, ¿verdad? Darle a alguien con 7 chilillos, con una regla o algo así, sí, pues ya no es una reprensión, es una agresión. Definitivamente más cuando usted es más fuerte, más grande que el otro individuo. Y eventualmente eso es un abuso. Pero no cuando la idea es crear en ellos la conciencia o el pensamiento de ir bajo lo bueno y lo correcto. Es totalmente otra línea. Entonces, hay ideas que vienen a tomar y van a sacar la esencia de lo que algo que es genuino y lo van a colocar falsamente. Recuerden lo que decía nuestro Señor Jesucristo: a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y entonces, ahora disciplinar a un hijo está mal. Hemos llegado a un conformismo en el que se enseña que hay que ser amigos de los hijos, lo cual es incorrecto. Es incorrecto. ¿Saben? Dios es nuestro Padre Celestial, no nuestro amigo. Él va a estar para nosotros, para consolarnos y muchas otras cosas, sí. Pero Dios también va a estar para disciplinarnos cuando sea el momento correcto y justo en nuestras vidas. Y a Dios no le va a temblar la mano. Y lo digo en buena manera. Muy bien, vamos a hacer una entrada bastante hermosa con varios textos. En la palabra disciplina, en la Biblia, se encuentra 20 veces. Ahora, en la versión Reina Valera de 1960, solo se encuentra 8 veces como tal que diga disciplina. Pero hay otras palabras donde la idea de disciplina está, la palabra en su idea está. Sin embargo, se tradujo de otra manera. En vez de poner disciplina, pusieron tal vez otra frase como corrección, ¿verdad? O instrucción. Y no está mal, está bien, va a la misma idea. Sin embargo, en esto, la versión de la Biblia de las Américas hizo un mejor trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Porque ellos la tradujeron en todos los lugares donde estaba ubicada de la manera como disciplina. Y por eso podemos comprender más fácil a través de la versión de las Américas que hay 20 versículos en toda la Biblia que habla sobre la palabra disciplina. Y yo quiero que los leamos todos, ¿ok? Así que les voy a pedir ayuda poco a poco para que vayamos yendo a estos pasajes. Ustedes pueden ir con su Biblia, yo voy a leerlos desde pantalla para que puedan ser todos escuchados. Obviamente, los que puse aquí son de la versión de la Biblia de las Américas para que esté en mejor contexto. Deuteronomio 8:5. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Deuteronomio 11:2. Y comprended hoy que no estoy hablando con vuestros hijos, los cuales no han visto la disciplina del Señor vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido. Job 5:17. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Salmo 50:17. Pues tú aborreces la disciplina y tu espalda echas mis palabras. ¿Ok? Y a tu espalda echas mis palabras. Proverbios 3:11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Vamos a la siguiente tanda. Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el escarnecedor no escucha la reprensión. Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Prontitud, ¿verdad? Proverbios 15:5. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Proverbios 15:10. La disciplina severa es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá.
Proverbios 15:32. El que tiene el poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha la reprensión adquiere entendimiento. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Proverbios 23:13. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Primera de Corintios 11:32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criándolos en la disciplina e instrucción del Señor. Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome, al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Disculpen. Seguimos. Son 20. Dice Hebreos 12:5. Además, habéis olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Gracias. Me estoy ahogando. Muchas gracias. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:8. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Hebreos 12:10. Porque ellos nos disciplinan por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hebreos 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercidos por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Ya acabamos. 20 versículos, hermanos. Y todos tienen que ver con la disciplina. Muy bien. Mi pregunta es, ¿qué han apreciado ustedes de esos 20 versículos que acabamos de leer? Levantando la mano. Roxy, después Jenny. Dios nos reprende porque nos ama. Jenny. Ok, que la disciplina tiene el propósito de que no perdamos la salvación. Muy bien. ¿Qué más? Carmen. Muy bien. Vea, como usted lo acaba de decir la idea, ahí es donde me quiero agarrar. ¿Ustedes han visto alguna vez, gracias hermana Carmen, ustedes han visto alguna vez, ¿cómo se llama? A una yunta de bueyes. Ok. El bueyero que va con los bueyes, y más cuando ellos están arando la tierra, hay un detalle importante. Hay un detalle. Los bueyes tienen que ir rectos. Recordemos que los bueyes son dos, ¿verdad? Y están los dos aparentados con un yugo. Y necesita el boyero que los bueyes vayan recto, porque si no van recto, cuando está arando la tierra, los surcos se doblan. Y si los surcos se doblan, se empoza de agua. Pero usted va a observar que cuando el boyero va a ir con los bueyes, cuando uno de los bueyes quiere hacer para moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, a cualquier lado, porque donde empuja uno, el otro hace a caminar también. Entonces, donde se distrae el buey y quiere echar para un lado, ¿qué hace el boyero? Le mete un leñazo. Exacto, que el chucho, nada de jalar la cuerda, no hay cuerda. A los caballos son los que se les arrieta con la cuerda. A los bueyes son obedientes, pero los se distraen. A los bueyes se les da con un chuzo. Y no se les daña, su piel es bastante gruesa. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Pablo? Vean, quiero que entiendan algo. Vamos allá a Hebreos rápidamente. Al libro de Hebreos. Digo, de Hechos, perdón. Hebreos no, Hechos. Al capítulo 9. Vamos a ir al capítulo 9.
Y vamos a ir desde el versículo 1 viendo un poco sobre la historia de Pablo, porque tiene que ver mucho algo que está ahí con esto de lo que estamos tratando. ¿Ok? Dice así, Hechos, no sé por qué estoy con Hebreos, Hechos, capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo que viene es lo que me interesa. Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esa expresión está basada en el buey que pateaba el aguijón con el que lo estaban guiando. Un buey se ponía malcriado. Si un buey se ponía malcriado, pateaba, tiraba, obviamente porque es una reacción cuando lo punzan con un aguijón. Y hay que entender que era un palo largo con un piquito de madera, ¿verdad? Donde usted llegaba y cuando se movía usted lo picaba. Pero ¿qué hacía el buey cuando lo sentía y la reacción de él era patear? Es exactamente lo que Jesús le dice a Pablo que él está haciendo. Él está yendo en contra de la obediencia de Dios, que está yendo en contra, que no está aceptando esto. Y ende por qué Dios o Jesús en este momento, para decirlo más específico, pero eso obviamente es Dios, lo deja ciego. A veces hay que dejarlo ciego para poder ver. ¿Nunca han pensado en eso? A partir de aquí fue cuando Pablo comenzó a ver realmente. Pero primero necesitó estar ciego. Y muchas veces en nuestra vida nosotros nos pasan las mismas de Pablo o lo de ese güey rebelde. Y es que cuando sentimos el golpe de la disciplina en nuestra vida, lo primero que hacemos es: ¿por qué? ¿Por qué? Yo no me lo merezco, yo soy tan bueno, lo estoy esforzando, lo hago bien. Porque no hay una aceptación a veces de lo malo que estamos haciendo. Y tenemos que entender que Dios permite esto en nuestra vida para que, como decía la hermana Carmen, siga recto. Siga recto. Si usted deja que el buey doble la mirada y comience a caminar en otro sentido, todos los surcos, todo el trabajo se echa a perder. Y adivine que no hay manera en la que usted pueda volver y decir: bueno, de aquí otra vez volvemos, nos acomodamos y seguimos. No, usted tiene que darle vuelta a todo, tiene que llevarse los bueyes y ponerse desde el principio de ese surco y otra vez comenzar a arar la tierra. Porque no es que usted se da la vuelta y arranca, ¿no? Porque destruye los otros surcos. Así que le toca salir y devolverse y otra vez empezar. Y por eso muchas veces uno dice: mira, pero otra vez estoy donde empecé. ¿Por qué estoy otra vez donde empecé? Es exactamente eso. Caemos en la vida de un buey que está doblando los surcos. Y así pasa. Y Dios, aún así en medio de eso, nos está disciplinando. Porque no somos un caso perdido, amigos, hermanos. No somos un caso perdido. O sea, hay que entender que Dios tiene más fe en nosotros que la fe que nosotros nos tenemos a nosotros mismos. Dios sigue trabajando, sigue invirtiendo, sigue abonando a nuestra vida. Y una de esas maneras es, obviamente, disciplinarnos. Y todos los pasajes que usted va a ver, o que ya vimos y leímos sobre la disciplina, tienen una idea general. La disciplina, sí o sí, es del Padre al Hijo. La disciplina es de Dios como Padre a nosotros como hijos de Él. Y la disciplina puede generar en nosotros dos cosas. Número uno, que corrijamos el curso de nuestra vida y nos llenemos de alegría. O número dos, que nos perdamos en el proceso, nos llenemos de amargura y nos vayamos hacia otra parte. Así de simple. Así de simple. Todos los pasajes que ustedes y yo acabamos de leer son claros en esto. Ahora que hemos entendido, esta es la sección de la chancla, le llamo yo, ¿ok? Esta es la sección de la chancla. No se rían por la mamá, ¿cómo es que se llama? No se llama mamá Coco, se llama
No se me olvidó el nombre, la abuelita de Miguel. Bueno, la cosa es que lo puse ahí porque me parece muy conciso al detalle de... Cuando yo veía la película esta que popularmente se llama Coco, y yo veía a la abuelita de Miguel, me daba gracia porque hace algo que es muy común, muy usual. Plasmaron en ella algo muy normal. Ustedes saben por qué las mamás empezaron a mandar chancletas. Ustedes han entendido el por qué, el famoso dicho de la chancla. Ah, va. Sí, disciplina, pero ¿por qué chancla? ¿Por qué una chancleta? Ese calzado suave. ¿Ah? Carmen. Eso. Ajá, muy bien. Ajá, exacto. Exacto. Vamos a hacer la mención general de lo de la chancleta, pero obviamente, ¿verdad? No lo vamos a aludir a todos los casos porque obviamente habían padres que usaban otro tipo de instrumentos, de lo cual es muy discutible, ¿verdad? Que fueran algo correcto. Pero lo que me da gracia con lo de la chancla es que uno analizando un poco de esto de la chancleta, de por qué las mamás utilizaban las chancletas, era porque, número uno, las mamás siempre andaban en trapos por andar haciendo todas las cosas de la casa, todas las cosas que son importantes para los hijos, todo, báñese, haga esto, y ellas, el tiempo para ellas lo desperdician, no lo desperdician, lo invierten, perdón, lo invierten en todo lo que es importante dentro de la casa y siempre son las últimas. Entonces, ¿cómo quedan las mamás? En chancletas, en la bata, en la ropilla, en la pijama, y ahí, sin peinar y así como caiga. Entonces, ustedes van a ver que siempre la figura de la mamá en ese aspecto con la chancleta quedaba así. Número uno, siempre ellas obviamente estaban en esa condición con una chancleta en sus pies porque estaban dándose a sus hijos o a la casa. Número uno. Número dos, la chancleta era lo que tenían más cerca. Bien dice la hermana Carmen. Era más fácil doblar el pie, sacar la chancleta y ¡guas! Atinarlo. ¿Por qué? Porque si la mamá duraba más en darle esa disciplina, número uno, aquel hijo no iba a saber que había hecho algo malo en el momento. Y además, aparte de hablarle y pegarle la regañada, si no le hacía sentir miedo de alguna manera al niño, él no iba a comprender realmente que está haciendo algo malo, solo la iba a escuchar hablar. Y recuerden que a veces cuando usted escucha a alguien hablar y no quiere escuchar lo que la persona dice, usted se bloquea. Y los niños hacen eso. Cuando una persona llegaba y agarraba, ¿verdad? Y la mamá, aquí, allá, hay veces que llegaba y de tanto ir a su mamá hablando, lo primero que hacía era, no, señora, usted está hablando con usted. Ya no estaba escuchando a la mamá o al papá. Entonces, ¿qué sucedía? Claro, el chancletazo te hacía reaccionar. Corra, huya, que esto es peligroso. ¿Ah? ¿Ve? Solo el hecho de sacarse la chancleta era de, hay que correr. Ok, ¿por qué le doy tanta auge a eso? Porque también, como decía nuestra hermana Roxy, al final la chancleta, la mamá sabía que aunque le lanzaran chancletazo, no le iba a hacer ningún daño. Más del susto, una chancleta jamás. A menos de que fuera una chancleta de quién sabe qué piedra. Pero una chancleta son suaves, ellas no iban a infringir un daño en el hijo. ¿Me entiende? ¿Qué infringiría más daño? ¿Un fajazo o una chancleta? Obviamente, la paja, un poquito más. Pero, vuelvo y repito, la chancleta de cierta manera, aunque usted la vea así y es gracioso y es cómico lo del detalle, a veces las mamás la lanzaban y ni siquiera era para pegarnos, era solo para tirarla, para sacar el enojo que tenían con uno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay algo que a veces pasa y es molesto, hay veces que algo pasa y es complejo, pero detrás de la acción de la disciplina de la chancleta había algo. Nuestras mamás querían, o nuestros papás, pero esto es más clásico para la mamá, ¿verdad? Que nosotros tuviéramos un buen comportamiento, que nosotros estuviéramos bien. Pero hay algo que todos ellos nos lo decían de alguna u otra manera. No sea como yo. Porque reconocían que si a ellos les hubieran disciplinado en algunas cosas, hubieran hecho en sus vidas un trabajo de algo, eventualmente ellos no hubieran fallado tanto. Y ellos expresan sus emociones y tratan de tomar a sus hijos y corregirlos basándose en su propia experiencia, porque no tienen otra. Es así. Y en su frustración, una de los razonamientos de ellos es que sus hijos siempre fueran mejores. ¿Ok? Entonces, detrás de aquella persona que nos infringía la disciplina, mis queridos hermanos
y hermanas, estaba el sentimiento de que nosotros fuésemos mejores. Pero nunca estuvo el sentimiento de dañarnos solo por dañarnos. Jamás. Usted no va a poder encontrar eso en un papá. En un papá o una mamá, ¿ok? No en un progenitor, porque por procrear se procrean, los conejos procrean y las arañas procrean y todos procrean. O sea, ¿qué quiero decir? Hay gente que procrea y lo deja en un basurero, lo procrea y lo deja en un orfanatorio y listo, se acabó. Y todo el que lo deja en un orfanatorio es mejor. Pero lo que quiero decir es que esa esencia de estar ahí, esa esencia de procurar cuidado, es distintiva del padre o madre. ¿Ok? Y ahora viene mi percepción sobre la aptitud. Por eso empecé con eso. Sobre la aptitud que debe tener una persona a la hora de disciplinar. ¿Ok? Vamos a hablar de eso, porque cuando vayamos a los casos de la disciplina, para que veamos cómo se ejerce la disciplina, para que veamos todo eso, usted vaya deduciendo, porque si yo empiezo por ahí, todo el mundo se va a ir con la idea y decir, ah, sí ve, y usted va a creer que usted puede disciplinar a Raimundo y todo el mundo. Y no es tampoco así. ¿Ok? En la iglesia se debe disciplinar, ¿Todos pueden disciplinar? No todos pueden disciplinar. Recuerden que eso se los dije anteriormente, ¿verdad? En la clase pasada. La actitud de una persona para disciplinar, ¿ok? Muy bien. Quiero que vayamos primero a Gálatas, capítulo 6, versículo 1, y alguien me ayude con la lectura, por favor. Ok, ahí está. Pablo hablando a los Gálatas les dice algo. Si alguno fuese sorprendido, ok, alguno cayó en un error, en una problemática, hay que ¿qué? Restaurarlo. Cuando estuvimos hablando sobre eso, el hecho de que la disciplina también es ¿para qué? Para hacer que las personas vuelvan al redil, para que hacer que las personas se coloquen en la guía correcta, es exactamente esa palabra, restaurar. Es volver a algo a lo que es. ¿Ok? Pero me encanta porque Pablo está dando la indicación de esto, pero él habla y dice algo específico del personaje que va a ejercer ese oficio en ese momento. Y dice que debe restaurarlo, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. O sea, no es que vino el espíritu, ¿verdad? Un espíritu ahí fantasma. Yo soy la mansedumbre, te poseo y vamos a darle mansedumbre. No. Olvidémonos de esos absurdos. La palabra espíritu o neuma que aparece en el Nuevo Testamento se define dependiendo de su contexto y puede significarse muchas cosas. Desde el Espíritu Santo hasta valor o carácter. O sea, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Actitud. Con espíritu y mansedumbre, con una aptitud de mansedumbre. Cuando usted quiera ayudar a una persona que se devuelva a su camino, cuando usted quiera aplicar esa disciplina o quiere hacer que esa persona vuelva al redil del Señor, ¿verdad? Quiere corregirle porque fue hallado. ¿Verdad lo que dice Pablo? Fue hallado. Su actitud como la persona que va a ejercer este oficio debe de ser con mansedumbre. Mansedumbre, hermanos. El detalle aquí de lo que hablamos con lo que nos dice Pablo es algo muy precioso, porque él dice que nos debemos de considerar a nosotros mismos. Para ir a actuar con ese espíritu de mansedumbre, debemos de considerarnos a nosotros mismos. Usted antes de ir a regañar a alguien, antes de ir a regañar a alguien, y digo regañar entendiéndose que no significa que usted va a ir con la faja, ¿verdad? Y con el dedo señalador. No, antes de que usted vaya y se acerque a una persona para hacerle ver lo que está mal, o a aquella persona que fue atrapada en lo malo y que ya es conocedora de ello, cuando usted se va a acercar a esta persona, su espíritu debe ser de mansedumbre, pero para que sea de mansedumbre, dice Pablo, considerándonos a nosotros mismos. Esto se refleja en lo que Jesús dice allá en Juan capítulo 4. Pero Juan capítulo 8. ¿Se acuerdan? Le trajeron a la mujer, fue allá en pecado, ¡pum! Tírenla ahí. Y haces, ¿qué? Dice la ley que hay que agarrar la pedrada a esta señora. ¿Está bien? Dice Jesús, bueno, vamos a agarrar pedrada, sí. ¿Y todos le quieren pedrada? Sí. Muy bien, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado.
¿Y qué dice qué? Uno a uno, desde el más viejo al más joven, se fue. Lo mismo. Cuando usted se considera a usted mismo y usted dice, bueno, yo tal vez nunca he robado en la vida, pero sí he hecho esta otra cosa. Sí he sido chismoso. Y adivine que también es un pecado. Aún más, aún me cuesta morderme la lengua. No he salido de eso. Y usted está al frente de esa persona. Y usted le toca decirle algo a esa persona. ¿Me entienden? Su mente debe revolucionar 50,000 veces más rápido. Y debe usted estimar que usted no es más grande que nadie en esta tierra y no está libre ni excepto de cometer un pecado como para llegar y pararse y decirle, bueno, ¿qué es lo que acabas de hacer? Oiga, ni el Señor nos hace eso. ¿Qué dice Jesucristo? Yo no he venido a juzgar al mundo. Allá Juan capítulo 3. Él no lo vino, sino vino a ¿qué? A salvar al mundo. Y es ahí donde debe estar la idea de nosotros, hermanos, cuando ustedes aprecian a la luz de las Escrituras que ese espíritu que debe estar en nosotros, cuando queremos dar disciplina, queremos ayudar a asistir a alguien para que corrija su mal camino, debe ser un espíritu de mansedumbre, debe ser un espíritu donde nos consideremos a nosotros como si fuéramos esa persona. Como bien lo acaba de decir el hermano Walter, esa es la práctica. Yo me tengo que poner ahí y decir, y si fuese yo al que hubieran agarrado haciendo algo malo, si fuese yo el que estuviera en este problema, esta situación, tal vez yo no la sé, porque nunca en la vida me ha interesado tomar licor, dice uno. Pero, ¿qué pasa si ese hubiera sido un vicio mío? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Cómo me gustaría que me ayudaran? ¿Cómo me gustaría que las personas se acercaran a mí? Porque recuerden algo, hermanos, una actitud negativa nunca va a generar cosas positivas. Si yo me paro al frente de verdad aquí la hermana Araida y le digo, Araida, usted, y la regaño, ¿sabe qué va a hacer la hermana Araida? ¿Usted qué le pasa? ¿Ah? Cuando mi papá los he votado hace, como para que venga y me salga ahora, ¿verdad? Jamás. O sea, cuando usted llegue a hacer eso, con los hermanos, usted no está generando nada bueno. Y bien lo decía nuestro hermano Walter. Ahora, la palabra del Señor aquí no nos está indicando ser alcahuetes. Muy diferente. Una cosa es tener un espíritu de mansedumbre, otra cosa es alcahuetear el pecado. De lo cual, está claro en la palabra del Señor que no se puede hacer. De hecho, la palabra del Señor dice, el pecado hay que ¿qué? Señalar. Así. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 12 y 14. ¿Quién quiere leer Hebreos capítulo 5, 12 y 14? ¿Está bien, hermana Mayela? Del 12 hasta el 14. Aquí vamos a ver el problema. Este es el versículo o los pasajes que nos dicen cuál es el problema del por qué en nosotros. Primero, número 1, está la problemática de no ejercer disciplina. ¿Ok? Y el número 12, ¿por qué si la ejercemos también la ejercemos mal? ¿Ok? Este pasaje nos da la luz de eso. Nótese que no está hablando de disciplina, pero nótese lo que va a decir. Hermano, por favor. Muy bien, ¿escucharon eso? Madurez. Ese es el problema, hermanos. La madurez espiritual. Hay personas que tienen 50 años de estar en la iglesia, pero la iglesia no tiene ni un año de haberles pasado por encima. ¿Saben por qué? Porque el que usted esté aquí sentado en una banca, el que usted esté todos los domingos y el que cumpla todas las cosas que están establecidas por el Señor en cuanto a la adoración, no quiere decir que usted sea maduro espiritualmente. Una persona que tenga 2, 3 años podría ser más maduro que uno que tuviera 20 años de estar en la iglesia, por poner un ejemplo. No debería de ser. Porque como dice el autor, debiendo de ser ya que maestros, tenéis necesidad de qué devolver a la leche. Hay hombres, ¿verdad?, que tienen ya hasta 30, 40 años y todavía están pegados a las faldas de los papás. No salen de ahí. Y usted se da cuenta, ¿por qué? No maduran. Se quedaron encerrados en una ideología de aquí me siento bien, Jay. Papi, mami, me dan todo aquí, listo, tranquilo. Hay gente, hermanos, que le gusta vivir de la leche. ¿Por qué? Porque es más fácil no esforzarse. Usted sabe que un niño cuando está aprendiendo a comer,
¿Cuál es el problema de él? ¿Por qué no quiere comer rápido? O sea, ¿por qué no aprende a comer rápido? Simple, porque les da pereza masticar. Es más rápido que usted le metan algo y que el ligerito se vaya bajando solito. Pero el estar que hacer el bulbo alimenticio ahí con la saliva, tragar, ¿no? Otra vez, otra cucharada, agacharse, mejor que me lo den todo en un batido. Y hay gente que viene a la iglesia y es así, le gusta todo feliz, todo así, color de rosas, todo light, todo hermoso. Cristianos consomés, que le dan gusto a la carne, cristianos luna, que solo llegan una vez al mes, luna llena. ¿Qué es lo que quiero decir con eso, hermanos? Hay una inmadurez en la persona, que esa persona primero ve algo malo y nunca le parece malo. Nunca hay que señalarlo, porque no. Está peor que la otra persona y lo sabe. Entonces nunca se señala el pecado. Número 1. Y número 2, si tuviera que ejercer disciplina, la va a ejercer mal. Porque ni tiene conocimiento. Al no querer mascar, al no querer alimentarse con plato fuerte, no tiene conocimiento. Y entonces va lo que dice en ese versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hermanos, usted no se sienta a leer el libro de Romanos, usted no tiene ya una fuerza espiritual. Usted lo lee y podría usted botarse. Aún más, estamos hablando aquí de madurez. Si usted es una persona que es inmadura, entonces quiere decir que por todo lo van a regañar a uno y ahí yo me voy jalando mejor. Y se va. Porque eso es lo que hace una persona inmadura. No acepta ese detalle. Dice, para los que por su uso tienen que los sentidos ejercitados. Yo siempre lo he dicho, esto que dice aquí los sentidos es para que usted y yo como creyentes aprendamos a discernir, como dice Pablo, que sobre lo bueno y lo malo. Ahora ve lo que dice el autor. Para los que participan en la leche, 14. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El mismo autor de los Hebreos dice lo mismo que en otro momento Pablo replica. ¿Qué es lo que quiero llegar al punto con esto, hermanos? Que sin conocimiento de la palabra del Señor, sin entrega de la vida del Señor, sin tener ejemplo delante de la gente del Señor, usted y yo no estamos calificados nunca para ir a disciplinar a otro. Primero disciplinémonos nosotros mismos. Hagamos la disciplina en nuestra vida para después tratar de buscar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si yo no tengo disciplina en mi vida para con Dios, ¿cómo voy yo a ir a fundamentarla en otros? Jamás. Muy bien. El hermano Walter que levantó la mano, nuestra hermana Jenny levantó la mano también. Muy bien, hermano Walter, gracias. Es exactamente ahí donde yo iba a caer antes de darle el espacio a las hermanas. Es ahí, la primera frase de Gálatas. ¿Vosotros que sois qué? Entonces, ¿qué es lo que dice Hebreos? El problema es que no ser maduro espiritual, no queremos comer carne, queremos estar en leche. Entonces no tenemos ni la condición ni la actitud. Antes de que las hermanas hablen, un ejemplo claro, hermanos. Vea una persona que es buena gente, una persona que es linda, que es divina y todo, y que vea a un hermano que está haciendo algo malo y entonces dice, no, yo tengo que decírselo, ¿verdad? Y esta persona es buena gente en esto, tiene un buen sentir, pero no es madura. No es madura espiritualmente. Entonces, ¿sabe qué llega? Llega y se acerca a la persona y le dice, ¿sabes qué? Y viene con un buen espíritu, un ánimo. Y le dice, usted sabe que yo creo que lo que usted está haciendo está mal. Y le dice, no, sí, es que a mí me parece que lo que usted está haciendo está mal. Y la persona llega y le dice, bueno, como dice Job, muéstrame mi pecado para que yo me arrepienta. Según la palabra del Señor, ¿por qué está mal? No sé, solo a mí me parece. Se cayó todo el barco, hermanos. Y posiblemente hubiera tenido la razón. Pero al ser desconocedor de la palabra, ¿bajo qué concepto usted determina que eso estuviera mal lo que está haciendo aquella persona? Sí. Y ocurre de los dos sentidos también. Hermana Jenny. Es que esa es la idea, hermana. Esa es la idea. Bien se los decía al principio. La disciplina es un acto de amor. La disciplina es un acto de amor. Y si bien es claro que Dios lo hace para nosotros, no hay en contexto ninguna discusión o anomalía que nosotros podamos apreciar de eso. Pero cuando nosotros la ejercemos entre nosotros mismos dentro de la iglesia, es donde debemos de calcular basados en qué está moviéndome a hacer esto. Amor por esa persona
o porque simplemente le quiero hacer una zancada en su vida, de lo cual es obviamente indigno, ¿verdad? Hermana mayor. Indudablemente. Claro que sí. Sí, hay mentes que creen ser maduras, pero a la hora de la hora se dan cuenta que no. Definitivamente eso pasa. Muy bien, hermanos. También incluso la palabra de Dios sobre algo que decía el hermano Walter nos dice también cómo debemos de dar un caso de alguna cuestión cuestionable, valga la redundancia, sobre una persona mayor, adulta. Eso lo vamos a ver más adelante también. Porque también hay que ser también prudente y sagaz. Nuestro Señor Jesucristo nos puso una pauta, la vamos a ver allá, ¿verdad? En Mateo 18 más adelante. Pero nos queda decir nada más que, bueno, para la próxima semana vamos a estar viendo la importancia de la palabra de Dios para la disciplina. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin la palabra de Dios yo no puedo ejercer disciplina. ¿Por qué digo esto? Por lo que anteriormente mencioné al ya ir concluyendo con este tema de la actitud de una persona que disciplina. Yo puedo tener las mejores de las intenciones, la mejor de las actitudes, pero sin palabra de Dios en mi boca, lo que estoy haciendo es meramente una percepción mía humana. Y es tan válida como el que tengo al frente. Porque así como yo llego, me paro y le digo a usted, el helado más rico del mundo es el de chocolate. Y usted me dice, el helado más rico del mundo es de fresa. Y yo no el de chocolate, no el de fresa. ¿Saben qué estamos haciendo? Es una guerra tonta. Porque es mi opinión, su opinión. Y mi opinión es tan válida como la suya. Pero no quiere decir que ninguna de las dos sea la verdadera. Entonces vamos a aprender un poco sobre esto y ya para finalizar entendamos algo, hermanos. Está lo que es el pensamiento objetivo y el pensamiento subjetivo. ¿Ok? Ya eso es lo último que diré de este tema. Entonces, el pensamiento objetivo es el pensamiento general de algo que está establecido. Y el pensamiento subjetivo es el que se sujeta al individuo propio. ¿Ok? Pensamiento objetivo. Un país tiene como regla que fumar marihuana está prohibido. Es la regla, es el estándar. Hacerlo está mal y punto. Pensamiento subjetivo. De ahí yo opino que si usted se fuma 3 puritos no está tan mal. Más bien lo pone enérgico, lo pone a trabajar, lo anima. Es que si usted ve la actitud de la persona después de haber fumado marihuana, es muy agradable. Hasta hambre le da. ¿Entienden? Y es peligroso. Hermanos, el pensamiento subjetivo que se sujeta al individuo es el pensamiento que viene de una raíz de algo que Pablo peleó en el pasado, con lo que ha llegado a ser para nosotros hoy en día el pensamiento humanista. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando usted y yo tomamos ese pensamiento humanista y pensamos que nuestros pensamientos, nuestras decisiones están por encima de todo porque somos muy sabios, podemos cometer muchos errores. Sí, posiblemente hayan buenos puntos de vista, pero no todos van a ser válidos, no todos van a ser verdad. Y mi verdad no se aplica a su verdad. Si yo le digo, mira, ya lo que yo hice en la vida, yo hice esto y salí de pobre. Si usted hace lo mismo, sale pobre. ¿Qué le asegura a usted que la persona sale de pobre con lo mismo? Y vaya usted a la gente detrás del libro que escribió que era autor, que ahora es millonario, y vayan como locos. Uy, es que si lo leo voy a hacer. ¿Me entienden? Un punto de vista subjetivo se sujeta a lo que el personaje le ha parecido bien. Pero cuando nosotros nos guiamos, nos aplicamos a lo que es el punto objetivo, la palabra de Dios, no hay fallo. Porque tanto el que va a ejercer la disciplina como el que va a ser disciplinado tienen una métrica, tienen una regla, tienen un estándar. Y siempre hay que apuntar hacia ese, porque si no vamos a fallar. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí la clase, hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en este estudio. Que Dios les bendiga y espero que puedan estar en un próximo segmento.